Espérenme un segundito. Voy a controlar mi tiempo. Les decía que la economía se aboca básicamente al estudio de las decisiones que tienen que ver con el individuo, ya sea en el momento de adquirir bienes o servicios o de producir bienes y servicios. Por eso la economía originalmente deriva, en este caso, oikos y nomos. El término oikos significaba hogar, casa, y nomos, administración, gestión. De ahí de que si juntamos los dos, podríamos decir de que economía vendría a ser a la gestión o la administración o la asignación de recursos dentro del hogar. Entonces, la economía, aparte de esa definición, hoy vamos a ver en la lectura del material de que la economía ha abarcado un sinfín de aspectos y que tienen que ver inclusive con la definición de las características de cada país y a nivel macroeconómico. La economía, el tipo de economía define el tipo de país, en este caso, o el grado de desarrollo de un país. Por ejemplo, si nosotros analizamos la economía boliviana, vamos a ver de que la economía ha tenido un bajo desarrollo en los países como Bolivia denominados subdesarrollados. La economía ha configurado un determinado país de bajo nivel de desarrollo, no obstante que tenemos grandes potencialidades en cuanto a riquezas, pero tenemos un bajo nivel de desarrollo comparado con otros países que su economía también ha configurado un tipo de país de mayor grado de desarrollo industrial, como Alemania, Francia, Estados Unidos, etc. En consecuencia, el tratamiento de la economía también puede llevar a configurar básicamente la situación de cada país. Y así de esta forma, el estudio de la economía también puede llegar a otros contextos o otros escenarios totalmente diferentes del que acabo de definir utilizando su definición clásica de oikos y nomo, la administración del hogar. Hoy la economía también estudia el problema, por ejemplo, del COVID como un problema que genera efectos significativos en la economía. El COVID es un problema económico, en tanto y en cuanto genere desempleo, genere bajos niveles de producción, genere disminución de las reservas internacionales. Es un problema económico. El que den un examen de ingreso a la universidad 17,000, 18,000 estudiantes y solamente aprueben 7,000 es un problema económico. ¿Por qué? Porque esos que no han aprobado, muchos van a formar parte o van a engrosar el ejército de desempleados en la economía y se convierte en un problema económico, que es el desempleo. El incremento, por ejemplo, del contrabando, como han podido ver a través de los periódicos, radio, etcétera, se constituye un problema económico serio por los efectos que provoca, por ejemplo, mayor desempleo, cierre de empresas, disminución de la demanda agregada, etcétera, que a la postre se constituyen en problemas difíciles de revertir, ¿no? Y que son eminentemente problemas económicos. En consecuencia, la economía, como han podido ver con los ejemplos que he mencionado, tiene un espectro bastante amplio. No solamente se aboca a asignar los recursos escasos, y que obviamente es lo que nosotros vamos a estudiar, ¿no? Vamos a estudiar cómo los agentes económicos, el demandante, el ofertante, o visto de otra manera, las familias y las empresas, utilizan los factores de producción que conceptualmente son escasos para poder satisfacer las necesidades que a su vez son ilimitadas de las personas. Por ejemplo, acá el compañero Paul Cruz, Jesús Caquegua, quisieran tener no solamente un vehículo, una casa, en un plano real, quisieran tener más de uno, una segunda y una tercera inclusive. Y es una característica típica del ser humano, del individuo, de la persona. No se conforma con lo que tiene. Y fíjense ustedes, frente a la realidad, los recursos que son escasos, el dinero escaso, el tiempo escaso,
frente a las necesidades ilimitadas que tiene un ser humano, quiere tener todo y al momento. Entonces ofreces frente a esos dos escenarios, primero de escasez de recursos y de necesidades ilimitadas, aparece la economía como un mediador de distribuir los recursos escasos para ir satisfaciendo las necesidades, priorizando básicamente aquellas que son más importantes que otras. Por ejemplo, en la distribución de los ingresos, una persona prioriza la alimentación. En segundo lugar, la educación. En tercer lugar, la vivienda. No sería nada racional que priorice primero los servicios, por ejemplo, el pagar televisión, TV cable, el pagar el teléfono fijo. No, lo primero que se debe priorizar, obviamente, en orden de importancia, son la supervivencia de la persona y posteriormente aquellos bienes o necesidades que son requeridas posteriormente y que pueden esperar. La alimentación de un individuo no puede esperar, pero el que pague para un TV cable o a una aplicación de Netflix puede esperar. Entonces, la economía, bajo ese contexto, es una ciencia muy importante en la actualidad y que no solamente abarca un campo, sino muchos campos, como los que he mencionado anteriormente. De acuerdo en la decisión que tomemos, porque no se siente bien. Ella sabe que cada vez pues también le cuesta más. Yo igual la veo que cada vez le cuesta más respirar. Si antes yo veía que se movía. Incluso el primer día antes de que la llevemos al médico, ella ya estaba mal ya, cuando yo vine y la vi. Y al segundo día la medicina, eso que le pusieron en el hospital, yo vi una... compañero. El micrófono. Con antibióticos, ya que ese día le bajó la fiebre. A ver, no estaba... Y así la veía. Ya miraba y reía. Voy a cortar. Ya cuando vino el doctor y lo empezó a poner en el suero, el primer día del doctor, ya ahí, digamos, en la mañana le veía así, maluca, transcurría el día, la veía ya bien, digamos, por eso, pero otra vez la veía en la noche mal, y ya el tercer día ahí, cada día ya la veo más. A ver, voy a... Corte el audio para todos, por favor. Ahorita lo vas a cortar. Sí. Yo le contesté que ella estaba 60 y pico, 70 y pico. Claro que me dijo que necesita hacer, pero necesita que yo venga en la noche y la mejor o haga otra cosa. Bien. Por favor, en lo posible, active el micrófono solamente para participar. Yo quiero que sea la clave. Aquí vamos a escuchar cosas que no queremos escuchar, ¿no? Ya cada uno tiene sus problemas particulares. Por favor, tengan cuidado. Bien, les decía de que el estudio de la economía, desde un concepto básico inicial que era la administración del hogar, la asignación de los recursos en el hogar, en el siglo XXI ha amplificado, tanto así de que la economía es una disciplina muy importante, no solamente para los que estudian sistemas industrial, sino también los petroleros llevan economía petrolera, los ingenieros civiles también economía y presupuestos. En realidad ha tomado mucha importancia la disciplina de economía precisamente porque es una ciencia que nos permite utilizar de una forma racional los recursos escasos, el dinero, el tiempo, los insumos, los factores de producción. Tanto así de que si existieran en abundancia recursos, cuando hablo de recursos estoy hablando del tiempo suficiente para todo, el dinero para comprar todo, los insumos o materias primas para cualquier empresa. Si fuera todo en abundancia, no habría necesidad de estudiar economía. Precisamente se estudia economía porque hay un contraste, chicos, y es el problema fundamental de la economía. Por un lado, les decía que los recursos en todos sentidos son escasos,
contraria a la teoría de Malthus, a la teoría malthusiana que decía que todo existía en abundancia. Y si hoy existe en abundancia, lo que escasea es el dinero para comprar esos bienes. Entonces no funciona aquí la teoría de Malthus, está totalmente descartada. Pero les decía que los recursos son escasos, entre ellos el dinero, el tiempo, los factores de producción, las riquezas, y por otro lado las necesidades de las personas, de las empresas son ilimitadas. ¿Qué empresa no quisiera tener la mejor infraestructura, la mejor maquinaria, los mejores ingenieros? ¿Por qué no los tiene? Porque no tiene recursos, porque tiene recursos escasos. En el caso de una persona, ¿por qué no tiene la mejor casa, el mejor vehículo? ¿Por qué uno no deja de estudiar? No, porque no, el dinero es escaso. En el caso de querer comprar más casa, tenía que tener más dinero, más riqueza. En el caso de no estudiar, tendría que haber heredado riqueza de mis abuelos, de mis padres, porque solamente ahí uno no va a estudiar. Y si yo trabajo como estoy haciendo en este momento, y si ustedes están estudiando, es obviamente para obtener una fuente de ingresos en el futuro que les permita, en este caso, subsistir como persona y tener una familia a través de cubriendo básicamente todas las necesidades que requiere, obviamente, en este caso, el tener una familia. Para poder verlo de una manera mucho más concreta, voy a compartir la pantalla para ver este material, que a nivel introductorio se presenta básicamente con elementos claves en la lectura. No hay necesidad de asimilar todo lo que está con negrita, lo más representativo de esta introducción. Por ejemplo, que todas las decisiones económicas dentro del ámbito de ella no solo han configurado el entorno físico, sino también han determinado el carácter de la sociedad y el desarrollo de los países. Lo que les decía, ¿no? El nivel de la economía aplicado en un país puede configurar inclusive el desarrollo o el subdesarrollo de los países. De ahí de que la utilización de la economía de una manera práctica es fundamental en el entendido de que es un medio a través del cual los países puedan generar procesos de producción utilizando los recursos escasos para potenciarse a través de la producción, a través de la exportación, etc. En este ámbito, visto desde ese ángulo, el propósito fundamental de la economía es hacer de que los países, cualquier país de cualquier ámbito, un país capitalista, un país socialista, un país de economía mixta, etcétera, no utilicen los recursos de manera racional para mejorar la calidad de la vida de la sociedad. En última instancia, eso hace la economía desde el punto de vista operativo. Hacer de que los países, y dentro de los países las personas, y dentro de los países las empresas, utilicen de una manera racional los recursos que cada uno maneja, desde el punto de vista de la persona individual y desde el punto de vista de la empresa. Por ejemplo, una empresa que desarrolla software, si no utiliza de manera racional los factores de producción para desarrollar software, posiblemente no desarrolle las aplicaciones a costos competitivos. ¿Y qué implica utilizar de una manera racional los factores de producción en una empresa que desarrolla software? Que los ingenieros que están como recursos humanos o empleados de planta trabajen, ¿no?, el tiempo que deben trabajar, que la empresa utilice todos los equipos que ha adquirido como activo y que no estén subutilizados, que utilice de una manera racional el capital que tiene para comprar insumos necesarios para desarrollar aplicaciones, etc. Entonces, en la economía precautela precisamente el uso racional de todos los recursos que tienen que ver con la producción de bienes, la producción de servicios, etc. Entonces, si no hubiese esa situación que acabo de mencionar, de una situación en la que las empresas siempre están viendo la parte de obtener un mayor beneficio, una mayor rentabilidad, ¿no? Para lograr eso, ese objetivo, ese propósito, obviamente deben utilizar de una manera racional los recursos. Y ahí está presente la economía. Por otro lado, conociendo esa introducción de la importancia de la economía, cómo la economía está presente en un país, en la persona y en las empresas,
podemos definir la economía de diferentes formas. Aquí les presento una serie de definiciones con las cuales vamos a hacer un pequeño ejercicio de identificar los factores que más se repiten o los términos que más se repiten en las definiciones y poder hacer una definición nueva fuera de estas que se están aquí como un listado. Por ejemplo, desde el punto de vista de lo que hemos hablado, la economía se puede definir como el estudio de la manera en que la sociedad utiliza, en este caso, los recursos escasos, llámese recursos escasos al tiempo, las materias primas, la tecnología, para producir bienes y servicios y distribuirlos entre los diferentes individuos. En el caso concreto de una empresa de hardware o de software, la economía está presente cuando esta empresa está utilizando de una manera racional los factores de producción que tiene, como les decía hace rato, de tal manera que produzca o desarrolle software o produzca computadoras en el menor tiempo posible y con la mayor calidad posible. ¿Y para quién va a producir? Obviamente para la sociedad, porque en la sociedad están las personas, están las empresas, está el Estado, que son los tres agentes económicos. Por otro lado, en esta segunda definición, chicos, también podemos ver de que la economía es una ciencia que se encarga básicamente del estudio de la satisfacción de las necesidades humanas mediante bienes que, siendo escasos, tienen usos alternativos entre los cuales hay que elegir. Es decir, la economía produce bienes para satisfacer necesidades, pero esos bienes, a la hora de ser demandados, deben ser elegidos por quien lo va a utilizar, porque hay diferentes necesidades y hay diferentes bienes para cubrir esas necesidades. Hay alimentos para cubrir el hambre, hay tecnología para cubrir la necesidad de producir, hay energía, en este caso eléctrica, para satisfacer las necesidades de quienes quieren utilizar la misma, etc. Asimismo, en esta tercera definición podemos ver de que la economía es una ciencia que estudia la asignación más conveniente de los recursos escasos de una sociedad para la obtención de un conjunto ordenado de objetivos. En este caso, mejorar la calidad de vida, producir bienes y servicios, incrementar la producción, generar mayor cantidad de divisas, etc. Una cuarta definición, podemos decir de que la economía es una ciencia que estudia la producción, distribución, intercambio, aquí hay un error, intercambio y consumo de los bienes materiales que satisfacen las necesidades. En realidad, esto es una definición de economía sujeta a los procesos de producción, ¿no? Que la economía estudia todo lo que tiene que ver con la producción de bienes, cómo una vez producidos los bienes llegar a los que lo necesitan, distribuirlos a través de los canales de comercialización, también promover el intercambio de ese producto entre los que necesitan y finalmente incentivar el consumo de todos los bienes materiales o no materiales que se tenga en una economía. Asimismo, se puede decir, antes de pasar a ver esta nueva lámina, de que la economía, en última instancia, es una ciencia social que tiene que ver con la utilización de los recursos escasos para satisfacer las necesidades ilimitadas de los individuos y de la sociedad, utilizando los recursos en el marco de la racionalidad y eficiencia para poder satisfacer todas las necesidades posibles. Si nosotros hacemos una clasificación de los términos, en este caso, más utilizados, voy a habilitar un marcador. Vamos a encontrar algunos aspectos comunes. Quiero un color rojo. Por ejemplo, la economía estudia definitivamente a la sociedad. Entiéndase por sociedad a todos los agentes económicos, ya sean personas, empresas o el Estado, ¿no? El otro término común casi en todas las definiciones es que todos los recursos son escasos.
por naturaleza los recursos son escasos, porque si no fueran escasos, obviamente no hubiera necesidad en este caso de utilizar la economía. Producción de bienes y servicios. En una economía se producen bienes y servicios. Es el objetivo de la economía, producir bienes y servicios que satisfagan necesidades, pero la producción de los bienes y servicios se realiza en un marco de racionalidad y eficiencia para que tengan menores costos y tengan mayor nivel de acceso. Estos elementos que estoy marcando son los elementos clave que deben existir siempre en cualquier definición. Satisfacción de necesidades humanas mediante bienes que siendo escasos tienen usos alternativos. Acá podemos hablar de satisfacción de necesidades humanas, que es una función también de la economía. En la tercera definición, asignación más conveniente. Asignación más conveniente. De los recursos escasos, acá ya tenemos escaso, que también repite, de una sociedad para la obtención de un conjunto ordenado de objetivos. Es la ciencia que estudia la producción, distribución, intercambio y consumo de bienes. Estos son los elementos que también deben estar en cualquier definición de economía. Cuando yo defino a una economía, cualquier definición no debe dejar de contener estos términos que están marcados. No que la economía es una ciencia social, no que administra recursos escasos. ¿Para qué? Para producir bienes y servicios que satisfagan las necesidades a través de una asignación mucho más conveniente de recursos escasos, ¿no? Y concretamente en los procesos de producción, distribución, intercambio y consumo de bienes. Entonces, con estos términos que están subrayados, también se puede hacer una definición contemplando básicamente elementos de mayor importancia en cada una de esas definiciones. En resumen, la economía es una ciencia social que estudia cómo la sociedad utiliza los recursos escasos o factor de producción para producir bienes y servicios de una manera racional y eficiente que satisfagan necesidades humanas. Bien, dentro de este aspecto es importante también, aparte de conocer la definición de economía, es saber cuántas formas de organización económica existen en el mundo o en una sociedad. ¿Cuántas formas de organización de la economía existen? Las formas de organización económica definen el perfil de cada país. Desde el punto de vista economicista, por ejemplo, hay 3 formas de organización de la economía. Una de las más importantes y mayoritarias es la organización capitalista. Una segunda es la economía mixta y una tercera es la economía regulada o planificada, que muchos le llaman economía socialista o economía del siglo XX, el socialismo del siglo XXI, etc. Entonces, cada una de estas formas de organización económica configuran, ¿no?, el funcionamiento de la economía. ¿Cómo funciona una economía? ¿Quiénes son los agentes económicos más importantes en cada una de estas? Por ejemplo, cuando hablamos de una economía capitalista o no regulada, hablamos de una economía de competencia donde cualquier persona puede hacer su empresa, donde cualquier persona puede comprar donde uno quiera, donde encuentre el precio más bajo, si ustedes quieren. Entonces, una economía que deja que las fuerzas naturales del mercado, que son los que compran y los que venden, interactúen por sí solos. Nadie interviene. Eso se llama economía capitalista o economía no regulada, no controlada. Una economía de libre mercado en la que tanto las empresas que desarrollan software o hardware como los compradores de software y hardware actúan solos. Van a comprar donde uno quiere, las empresas contratan a quien quiere, producen como quieren, siempre, pero en el marco de la racionalidad. De tal forma de que lo único que hacen es
estas empresas como obtienen más bien como mecanismo regulador es de que paguen impuestos, estén inscritas legalmente, que es algo básico. Entonces, en una economía no regulada, el mercado funciona a través del término francés de laissez-faire, el dejar hacer, el dejar pasar. Es una economía no regulada donde el que jala básicamente el elemento más importante de la economía es la empresa privada. Son los empresarios privados, son los que definen qué se va a producir, qué bienes van a producir, qué servicios, cuánto van a producir, cómo van a producir y para quién van a producir. Entonces, gran parte de las economías capitalistas, como por ejemplo la economía francesa, la economía italiana, inglesa, norteamericana, incluyendo la boliviana, operan en un mercado desregulado. El gobierno no impone los precios, salvo en algunos productos básicos, y por esa razón y por la presencia de algunas empresas públicas que ha creado este gobierno del MAS, puede también considerarse como una economía mixta que vamos a ver posteriormente. Pero concretando la idea, las diferentes formas de organización económica de los países son tres. La organización económica capitalista o de libre mercado, la economía mixta, que es una combinación de presencia de capital privado y del Estado, y una que es una economía regulada, controlada o planificada también se llama, y que por algunos agentes económicos también le llaman economía socialista o economía del socialismo del siglo XXI, porque tiene algunas particularidades, ¿no? Una fuerte presencia estatal, no ven como elemento importante a la empresa privada, sino a la empresa pública. El Estado define qué es lo que va a producir la economía, etc. En todo caso, Bolivia tiene más de economía capitalista que de economía mixta, aunque existan algunas empresas que ha creado el gobierno un poco para poder producir bienes y servicios que satisfagan las necesidades. Sin embargo, su funcionamiento está a través de un libre mercado. A usted nadie le dice en nuestra economía no haga su empresa. Nadie le dice no produzca software, no desarrolle software, no fabrique computadoras. Cada uno, de acuerdo a su iniciativa, genera su actividad propia o busca un empleo. Entonces, esa es una economía capitalista, donde, les decía, la empresa privada, que es la mayoritaria, se constituye en la locomotora de la economía, la que jala todo, la que genera más empleo, la que genera mayores ingresos para la economía, etc. Y además es la que define qué se va a producir en una economía, no es el Estado el que define cómo se va a producir, con qué tecnología se va a producir, es que es el cómo, el para quién se va a producir, para el mercado local, para el mercado nacional, extranjero, etcétera. Entonces lo definen las propias empresas. Una segunda forma de organización económica es la mixta, ¿no? Que ha sido, bueno, no me interesa a mí quienes han promovido, esto es más para los que estudian economía, pero en realidad solamente para conocimiento, la economía mixta generalmente se propone como una alternativa en aquellos países donde obviamente se tenía un sector privado muy temeroso y que no quería invertir. Ahí aparece la empresa o el Estado para promover emprendimientos creando empresas, de tal forma de que el mercado o la economía, dicho de otra manera, está compuesta por empresas públicas y por empresas privadas. A diferencia de la economía de tinte capitalista o de libre mercado, donde hay más empresa privada, en la mixta hay una suerte de combinación de empresas públicas y privadas que generan bienes y servicios, generan empleo y que ambas de alguna forma responden a qué es lo que se va a producir, cuánto se va a producir, para quién se va a producir. Es decir, no hay un dominio absoluto de las empresas públicas o de las empresas privadas. No hay un dominio absoluto, pero sí hay una mayoría relativa, en este caso, de empresas privadas.
Pero la economía funciona en función también a la oferta y la demanda. Es decir, para poder vender una computadora o un software, se tienen que poner de acuerdo entre el que ha desarrollado y el que quiere comprar. Ambos discuten el precio y se determina el precio de venta. Finalmente está la economía planificada o regulada, que es una economía donde el Estado define básicamente todo lo que se va a producir en la economía, cómo se van a utilizar los recursos y donde no existe empresa privada. Y lo peor es de que no hay mercado. No hay en este caso ofertantes en el mercado a excepción del Estado, que es el único que ofrece, pero tampoco no hay un mercado donde se pueda vender, sino más bien hay una redistribución del ingreso a través de la otorgación, en este caso de cupos. El Estado no vende en un mercado, el Estado distribuye, como el caso cubano, todo lo que se produce se le entrega a cada cubano cada semana para su alimentación o cada mes, los diferentes bienes o servicios que requiere. ¿No? El cubano no puede adquirir como lo adquirimos aquí en un mercado, que sea una computadora, un celular. El Estado les dota. En la mayoría de los casos, obviamente, en los pequeños mercados que existen no son para los cubanos, son para los extranjeros que van a, obviamente, a gastar su plata a Cuba. Es decir, hay supermercados en Cuba, pero esos mercados solamente tienen acceso los turistas, que son los que en este caso tienen capacidad adquisitiva, porque un salario promedio en Cuba no llega, de un docente como yo, por ejemplo, no llega más que a $20 para cubrir algunas necesidades que no le otorga el Estado. Por lo tanto, no hay mercado. Los precios no se determinan en función de la oferta y demanda porque no hay mercado, sino son dotaciones. El gobierno define qué es lo que se va a producir, cuánto se va a producir, para quién se va a producir. Es por eso que se llama economía regulada o economía planificada. Todo este material, todo lo que acabo de mencionar precisamente es lo que van a encontrar ustedes aquí en estos apuntes que se les enviaba, ¿no? La economía capitalista, el mercado con las características que hemos mencionado. Luego, me espera un segundito. Hemos hablado de la economía capitalista, hemos puntualizado todos los aspectos más importantes, ¿no? Cómo funciona la economía de libre mercado, la economía planificada o dirigida, que es la que, en la que no existe un mercado, el Estado define todas las decisiones que tienen que ver con la producción de bienes y distribuirlos entre sus agentes económicos. Los precios, como no hay venta, no hay productos en el mercado, no se definen en función de la oferta y la demanda. El Estado decide el qué, cómo y para quién producir. Esta economía considera que el sistema capitalista genera una distribución desigual de los ingresos, por eso se implementa la economía planificada. Y finalmente el Estado es el que supervisa todas las decisiones. Por lo tanto, es una economía regulada o controlada por esta función última que estamos leyendo. Y finalmente, también hay una tercera forma de organización económica, que es la economía mixta. Es decir, es una combinación de la forma de organización capitalista y planificada o dirigida. Más concretamente, una economía mixta es algo parecida a Bolivia, donde existe una parte de empresas públicas y una mayor parte de empresas privadas. Pero dentro de un sistema explícitamente mixto hay más o menos una paridad, ¿no? Donde hay una proporcionalidad de empresas públicas y empresas privadas. Tanto así de que hay una suerte de equilibrio, podríamos decir. Sin embargo, en la economía nuestra, que tiene algunos tintes de mixta, hay más empresas privadas que públicas. De las públicas podemos mencionar, por ejemplo, el caso, hablando de empresas, el caso de Entel, el caso de algunas empresas del que está instalada en el Chapare, una empresa de abono, de producción de abonos. Tendríamos la empresa Papel Bol, Cartón Bol, la ensambladora de máquinas Quipus, que son algunas de las empresas de carácter estatal
¿no? Sin embargo, la mayor parte de las empresas de los aparatos productivos de nuestro país son privadas. Pero la diferencia, lo importante más bien de esto es de que funcionan como una economía capitalista, es decir, hay mercado, hay libre iniciativa, cada persona puede crear su propia empresa o cerrarla, y el precio se define en función de la oferta y la demanda, porque hay muchos ofertantes y hay muchos demandantes. Entonces aquí el Estado en una economía mixta puede asumir una posición de cierto nivel protagónico en el desarrollo de la economía, convirtiéndose en un elemento poderoso y firme para atacar la crisis en algunos casos, ¿no? Y eso es lo que ha ocurrido en nuestro país. Cuando hay algún problema en el sector privado, por ejemplo, agrícola, el que asume la responsabilidad y el que impulsa, el que facilita, como en la actual crisis también de la pandemia, es el Estado poniendo a disposición recursos para la reactivación de la economía. Una economía mixta, por lo tanto, es un sistema económico que incorpora una mezcla de propiedad pública y privada. Algunas de las características es que la mayoría de los precios son determinados en el mercado a través de la oferta y la demanda. Hay libre competencia empresarial. Cualquier persona puede crear su empresa y competir con las que ya existen en el mercado. Los precios se determinan en función de la oferta y la demanda. Existe propiedad privada de los medios de producción. Y finalmente el Estado interviene en determinados sectores realizando inversiones públicas o regulando, como por ejemplo lo último que ha pasado con el problema de la carne, ¿no? Que el Estado, debido a que es un bien de primera necesidad, interviene y regula. Pero estas intervenciones y regulaciones son excepcionalmente en algunos bienes de consumo de bienes masivos de primera necesidad. No interviene el Estado por ejemplo, en lo que una empresa que desarrolla software va a desarrollar o una empresa que fabrica computadoras, qué computadora va a fabricar, etc. Eso deja a la libre iniciativa. Sin embargo, regula cuando hay algún problema dentro del abastecimiento que afecte a los sectores de menores ingresos particularmente. Bien, no sé si hay algún comentario, alguna pregunta acerca de lo que ustedes han leído. Comentarios, preguntas. Me genera una pregunta, o sea, si algún día me llegan a preguntar, digamos, ¿qué clase de economía tiene Bolivia? ¿Sería entonces la mixta? Sí, sí. Evidentemente, una economía capitalista, después Jesús, por favor, una economía capitalista un 100% Estados Unidos, Inglaterra, Francia, donde el aparato productivo es propiamente privado. En cambio, en Bolivia, por la forma, más que todo por la política que ha implementado el gobierno del MAS, le ha dado un tinte socialista, si ustedes han escuchado. Y en las economías socialistas, el Estado asume un rol protagónico creando empresas. El caso de Cuba, el caso de Venezuela. En Venezuela el gobierno ha liquidado al sector empresarial privado. Hay muy pocas empresas privadas, la mayoría las ha nacionalizado el anterior gobierno, no solamente este último que está. En Bolivia sí también ha habido nacionalización, pero de algunos sectores estratégicos. Por ejemplo, se han nacionalizado yacimientos, Entel estaba en manos italianas. Yacimientos era privado, era de una empresa brasilera. Yacimientos se lo había privatizado, ¿no? Era eminentemente privada, solo fueron una empresa brasilera, Petrobras concretamente la compró. Entonces lo que hizo este gobierno es nacionalizar Entel, nacionalizar yacimientos para que vuelva a manos del Estado. Son empresas hoy estatales. Pero además de Entel y de yacimientos, ha recuperado la empresa nacional de electricidad, que también estaba en manos de los ingleses. Lo que no ha podido recuperar todavía son la empresa nacional de ferrocarriles, que estaban en manos chilenas, ¿no? En Entel, por ejemplo, estaban también capitales extranjeros, los ha nacionalizado y los ha recuperado. Sin embargo, no ha entrado a nacionalizar algunas empresas privadas.
el Estado, como ha ocurrido en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, etc. Hay algunas empresas estatales, aparte de las que he mencionado, por ejemplo, ha creado Papel Bol, Cartón Bol, Enatex, Empresa Nacional de Textiles, les decía, Quipus ha creado la planta procesadora de productos para la agricultura de abonos recientemente en el Chapare hace unos 2 años que ya está paralizada. Ha creado una empresa de construcciones de los militares. Ha creado la fábrica de azúcar en San Buenaventura, en La Paz, que no tiene caña para moler. O sea, ha creado una serie de empresas, pero que frente a la empresa privada es una minoría. Por eso, por la presencia de algunas empresas de tipo público, se dice que la economía boliviana podría ser considerada como una economía mixta. Pero lo interesante es de que esta economía mixta funciona como una economía capitalista. Por ejemplo, si usted organiza su empresa de desarrollo de software, nadie le va a decir nada, no organice, nadie le va a poner trabas. Va a vender al precio que quiera, no le regulan. Lo que ocurre en una economía planificada o socialista, sí, usted no puede crear su empresa, no puede llevar productos al mercado, que eso no existe, ¿no? Por esa razón, la economía boliviana también se dice que es mixta solamente por la presencia de empresas del Estado y la mayoría de empresas privadas. Y además es muy parecida a una economía capitalista porque su mercado funciona en función a la oferta y la demanda. El precio lo determinan los compradores y los vendedores, o el fabricante y el comprador. Por eso se dice que tiene tiene un tinte de economía mixta la economía boliviana. ¿Alguna otra pregunta? No hay preguntas. Seguimos entonces. Vamos a definir ahora cuál es el objeto de estudio de la economía. Haciendo una síntesis del objeto de estudio de la economía, vamos a ver de que la economía, chicos, inicialmente tenía como objetivo, dentro de los economistas neoclásicos, hacer de que los países vayan adquiriendo riqueza para ser más fuertes, porque a partir de su riqueza podían conformar ejércitos con mucho más fuerza para poder dominar a los demás países y expoliar, se llama, su riqueza, apropiarse su riqueza, como pasó con España, con Bolivia. Entonces, el objeto de la economía era estudiar cómo hacer más ricos a los países a través, obviamente, del comercio, a través de los descubrimientos, etcétera, que lo han hecho gran parte de los países, y en este caso de Europa, en el caso en Latinoamérica, España, en gran parte de Bolivia, Argentina, en el caso de Brasil, estamos hablando de también los colonizadores que llegaron al Brasil, fueron un país europeo. En la parte norte de Latinoamérica tenemos donde están las Guyanas francesa, la inglesa, que también han llegado, y los franceses, los ingleses. Y obviamente el país más grande colonizado por los portugueses, que es Brasil. Entonces, el objeto de esos países que colonizaron era cómo apropiarse de la riqueza de los países. Entonces, la economía inicialmente tenía como objeto eso, cómo fortalecer la riqueza de los países a través de una serie de actividades que realizaban los mismos. Sin embargo, esto cambia en el siglo XVIII, en el siglo XX, el siglo XXI. El objeto de la economía, particularmente hoy, es amplio. No solamente se aboca a hacer más ricos a los países promoviendo las actividades productivas, sino también analizar fenómenos como están ocurriendo, como les decía, el COVID, cómo afecta a la economía, la crisis financiera el año 2018,
las diferentes crisis que se dan a nivel básicamente de algunos fenómenos físicos que se constituyen también en objeto de estudio de la economía, como vamos a ver en la siguiente presentación. Vamos a partir inicialmente indicando de que para los economistas clásicos, que son los primeros economistas, el objetivo principal de la economía era aumentar la riqueza y el poderío de los dominios de los diferentes países. Les decía, porque gracias a ello podían conquistar más países, expoliar a los países, apropiarse de sus riquezas y ser mucho más fuertes. Una segunda corriente de esta misma escuela económica toma como objeto de estudio el problema económico. Esto ya estamos hablando de más o menos del siglo XVIII, porque ya desde ese momento aparecen las primeras crisis, como por ejemplo la del año de 1929, la primera crisis económica mundial, ¿no? En la que básicamente se da por sobreproducción. Además de que el problema económico surge como la disparidad que existe entre lo que la economía puede producir y las necesidades de las personas ilimitadas. O dicho de otra manera, la escasez de los factores de producción y las necesidades ilimitadas de las personas. Entonces, el objeto de estudio de la economía era ese, cómo cubrir las necesidades más urgentes de las personas cuando se tienen necesidades ilimitadas y factores escasos. En consecuencia, el problema económico, bajo ese contexto, se define como los esfuerzos que realiza el hombre para satisfacer unas necesidades ilimitadas de los individuos y en constante crecimiento con unos recursos escasos. Hoy, por ejemplo, las necesidades de las personas, de las empresas, siguen creciendo producto de la innovación, el desarrollo científico, tecnológico, que crean otras necesidades. Por ejemplo, fíjense ustedes hoy, producto de la pandemia, antes las empresas no lo veían como una necesidad las ventas a través del comercio virtual o el e-commerce. El e-commerce, el comercio virtual, hoy ha alcanzado sus niveles altísimos que nadie estaba pensando que van a llegar, producto de una coyuntura. Entonces, los escenarios cambiantes, los desarrollos científicos, las innovaciones, cambian inclusive las necesidades de los individuos porque le crean nuevas necesidades. O en el caso de las empresas, han creado la necesidad de que hoy ya no se vende físicamente productos, sino de una manera virtual. Hoy no hay necesidad de viajar a las ferias de innovación tecnológica que se realizaban en Europa o en cualquier país del mundo, porque a través de una manera virtual yo puedo tener una participación. Entonces, obviamente, esos cambios también modifican el comportamiento de las personas, modifican sus necesidades y le crean mucho más necesidades en algunos casos. De eso se ocupaba la economía. Podríamos decir de que de una manera concreta, el objeto de estudio de la economía en esta primera parte se constituía en resolver el problema de las necesidades crecientes de las personas, de las empresas y la escasez de los recursos económicos con lo que se contaba. Una segunda vertiente, una segunda corriente, ya en la modernidad, en el siglo XXI, podemos decir de que ven que la economía ha cambiado como objeto de estudio de una manera trascendental. Hoy, por ejemplo, en el siglo XXI se dice que el objeto de la economía es el estudio de la manera en que se fijan los precios de los factores de producción, de los bienes y servicios, ¿no? Y el modo en que se utilizan para asignar los recursos. Es decir, la economía tiene que ver cómo determinan las empresas sus precios a través de sus costos de producción, no cómo se puede determinar los precios de venta de hardware, de software en un mercado. La economía también tiene que ver con la exploración de la conducta de los mercados financieros. Hace rato estábamos hablando de la crisis financiera que se dio en el mundo y que afectó a gran parte de los países, incluyendo en este caso a algunos países latinoamericanos de economía grande, Brasil, Chile, Colombia, ¿no? En el caso de Europa, España, y esto han podido percibir algunos
bolivianos, por ejemplo, cuando se da la crisis en España, retornan muchos bolivianos, o los que no querían retornar a España se van a Chile. Los países más afectados con la crisis del 2008 fueron, en este caso, Portugal, Francia, Grecia, España, ¿no? De que afectó básicamente la crisis financiera, que tuvo un origen básicamente inmobiliario. El objeto de estudio de la economía hoy en el siglo XXI también es aquella que analiza las consecuencias de la intervención del Estado en la economía, ¿no? La economía estudia más bien estudia cómo el Estado debe intervenir de una manera escasa en una economía, porque un mercado no regulado funciona a través del dejar hacer, dejar pasar en forma automática. Una economía de mercado tiene un piloto automático que no requiere la intervención de nadie. Y cuando alguien interviene, obviamente cambian los precios. Eso se ve, por ejemplo, cuando el gobierno quiere regular el precio de algún producto, de algún equipo, maquinaria, lo que hace es simplemente complicar el funcionamiento de la economía o del mercado, haciendo que los precios cambien. También tiene como objeto por estudio la economía, los patrones del comercio internacional, el intercambio, la creación de barreras arancelarias para facilitar el intercambio comercial, ¿no? La protección de las fronteras, y analiza las consecuencias, en este caso, de estas barreras. También se dice que el objeto de estudio de la economía hoy, en el siglo XXI, es el análisis del crecimiento de los países y proponen medidas para la utilización eficiente de los recursos. Es decir, hoy se habla mucho de las ventajas competitivas, las ventajas comparativas, las ventajas absolutas que deben aplicar los países para poder especializarse en algo y no en todo, ¿no? Bolivia, por las debilidades que tiene en la producción de tecnología, debe especializarse, por ejemplo, hoy en la exportación de materias primas, o se ha especializado. Hoy se piensa que también puede ser una alternativa a Bolivia especializarse en la economía verde, que es el desarrollo de software, o sea, el sector sin chimenea, que también se llama el desarrollo de software, el sector turismo, etc. Y eso también es objeto de estudio de la economía. También es objeto de estudio de la economía, para terminar, todo lo que está pasando en cuanto a, le decía, los problemas actuales del COVID, los problemas actuales de desempleo, los problemas de incremento salarial, los problemas de bajo nivel de ingreso de estudiantes a las universidades, porque a la postre generan problemas económicos. Como pueden ver, no solamente la economía se circunscribe a estudiar lo que nosotros vamos a ver, oferta, demanda, equilibrio, cómo funciona el mercado del hardware, software, sino se ocupa de un abanico de situaciones desde el punto de vista microeconómico, en algunos casos desde el punto de vista macroeconómico, ¿no? Y que nosotros vamos a tocar un tema muy puntual, que es el estudio básicamente de cómo operan los productores, los compradores, cómo deben producir los que desarrollan software, los que fabrican insumos de producción, que les permita utilizar de una manera eficiente los recursos y a su vez tengan precios competitivos en el mercado. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta aquí? ¿Hay alguna pregunta? Bueno. Todo claro. Perfecto, sigamos entonces. Vamos a continuar. Hoy, a continuación, vamos a ver la metodología que utiliza la economía. Desde el punto de vista de lo que vamos a estudiar en esta materia, que lo que nos interesa es el material económico para la toma de decisiones de los, en este caso, profesionistas del área de ingeniería en sistemas. No nos interesa a nosotros la economía clásica que estudian los estudiantes de economía. Nosotros estudiamos economía solamente para tener algunas competencias de liderazgo, conocimiento de cómo funciona el mercado, tomar mejores decisiones, etc. Desde ese punto de vista, la economía utiliza diferentes métodos para estudiar el mercado, para estudiar el comportamiento de las empresas, las decisiones que deben tomar. Por ejemplo, la observación es una metodología, la inducción y la deducción. Pero vamos a ir analizando cada uno de estos.
A través de la observación, más bien diríamos de que la economía utiliza el método de la observación para poder sistematizar información acerca del comportamiento de los que desarrollan software, de los que fabrican computadoras, cómo se comportan, cómo producen, cómo venden, cómo fijan los precios. Eso hace precisamente la economía, el método de la observación, que consiste en sistematizar información acerca del comportamiento de los agentes económicos. Describe además cómo se comportan en el mercado los vendedores y los compradores. Por ejemplo, una empresa cuando desarrolla software no fija un precio, y cuando ese precio conoce el comprador, puede entrar a un proceso de regateo, de disminución. Entonces, el método de la observación describe precisamente el comportamiento y la reacción de los agentes económicos individuales cuando están intercambiando bienes o servicios. Para nosotros, cuando las empresas venden hardware o venden software, no tiene una reacción el cliente, el comprador, de aceptar o no aceptar o buscar un regateo. Eso hace la observación. A nivel macro, la observación sistematiza es una base de datos, si ustedes quieren, o construye una base de datos acerca de todo el funcionamiento de la economía. Y fíjense esto lo que dice acá. La economía, como en todas las ciencias, examina el comportamiento observable y verificable de los agentes económicos, acciones y reacciones, tanto en organizaciones públicas o en organizaciones privadas comprometidos con la producción, distribución, consumo, etc. Es decir, la observación viene a ser la sistematización de información, la construcción de base de datos. Toda esa información luego es analizada a través de otros métodos, como por ejemplo el método inductivo y el método deductivo. El método, por ejemplo, inductivo es aquel que permite formular hipótesis acerca de algún hecho o fenómeno económico. El método deductivo me describe las causas y los efectos que produce el funcionamiento del mercado o las decisiones que toma, en este caso, una empresa o un consumidor. El método inductivo, desde el punto de vista clásico, es aquel método que va de lo particular a lo general. Concretamente, se utiliza, la economía utiliza el método inductivo para formular hipótesis. Por ejemplo, si yo desarrollo software a precios altos, no podré vender. Es una hipótesis que yo formulo. Si yo desarrollo software a precios, a costos altos, no podré vender en el mercado. Entonces, si es una hipótesis y quiero verificar y desarrollo un software sin tomar en cuenta los costos, y llevo al mercado y no vendo, se puede verificar esa hipótesis. Ahora, esa hipótesis puede tener consecuencias. Si una empresa no vende, no tiene ingresos. Y si no tiene ingresos, no tiene liquidez para cubrir sus compromisos, pagar sueldos, pagar alquileres, pagar servicios, etc. Entonces, para eso sirve el método inductivo, para formular hipótesis de tal manera que puede identificar fácilmente las causas y las consecuencias, en este caso, de algún hecho o fenómeno económico. Y eso es lo que dice acá. Mediante el método inductivo, la economía formula hipótesis sobre los hechos o problemas conocidos y observados y trata de descubrir las relaciones causa y efecto. Luego establece un principio general. Claro, a partir del método inductivo yo puedo hacer generalizaciones. Cuando digo, si yo desarrollo software a costos elevados, no podré vender el mercado. Si eso se cumple, hago ese ejercicio, yo puedo hacer una generalización. Cualquier tipo de software que se desarrolle a precios o a costos altos no se podrá vender en el mercado. Eso ya es una generalización. Y no solamente puede ir para software, cualquier producto o cualquier servicio que se produzca a costos elevados no podrán venderse en el mercado. Si me están entendiendo, a partir del método inductivo, yo formulo una hipótesis, identifico su causa y consecuencias y puedo formular una generalización. O en el caso de fabricar computadoras, formulo una hipótesis. Cuando los precios de las computadoras aumentan,
la cantidad demandada o comprada es baja, ¿no? Y evidentemente, si eso se comprueba en el mercado, puede hacer una generalización, ¿no? Cuando el precio de cualquier producto, ya no solamente computadora, aumenta, la cantidad demandada disminuye. Entonces, el método inductivo me permite precisamente en el campo económico plantear hipótesis y a partir de esas hipótesis hacer generalizaciones para algunos bienes o para algunos servicios. Bueno, acá tienen un ejemplo que lo pueden leer ustedes. También ocupa como tercer método el método deductivo. Y este método es contrario al anterior. El método deductivo es aquel método que parte de lo general a lo particular. El método deductivo me permite deducir de aspectos generales y llevar los aspectos particulares. Por ejemplo, cuando los precios de los servicios, haciendo referencia al campo de desarrollo de software, cuando los precios de cualquier servicio aumenta, la cantidad demandada disminuye. El software es un servicio, ¿no? Y si el precio del software sube, la cantidad demandada va a disminuir. Repito, el método deductivo es aquel método que va de una proposición general a una proposición específica o concreta. Es decir, es un método de investigación que va de lo general a lo concreto. ¿Y cómo se aplica? Yo parto de una posición general y digo, cuando los precios de los bienes aumentan, la cantidad demandada disminuye. Una computadora es un bien. Si el precio de la computadora aumenta, la cantidad demandada de computadoras va a disminuir. Los celulares, el celular es un bien. Si el precio de los celulares aumenta, la cantidad demandada de celulares va a disminuir. Entonces, es el método deductivo que estoy partiendo de una generalización, llevando a un análisis particular. Entonces, el método deductivo me permite para hacer, si ustedes quieren, pronósticos de lo que pasa en el mundo, en la economía del mundo, le puede pasar también a Bolivia. A manera de ejemplo, digo, todos los países subdesarrollados son pobres. Bolivia es un país subdesarrollado. Conclusión, Bolivia es un país pobre. Entonces, les he dado algunos ejemplos un poco para ubicarlos cómo se utiliza el método deductivo. Aquí pueden tener algo más para fijar. A través del método deductivo podemos derivar ciertas conclusiones lógicas respecto de una clase de fenómenos en particular, teniendo como punto de partida una proposición fundamental de la que nadie pone en duda, como por ejemplo la ley de la demanda, la ley de la oferta, que vamos a ver más adelante. La ley de la demanda dice, cualquier bien en cualquier parte del mundo que aumente su precio va a tener como consecuencia una disminución en la demanda, ¿no? Esta es una proposición general. Ahora, si digo lo que hace rato había comentado, la computadora es un bien. Si el precio de la computadora aumenta, ¿qué pasará con la demanda de computadoras? Disminuirá por deducción lógica, utilizando el método deductivo. Bien, de esa manera se utilizan estos tres métodos. Un poco, haciendo una síntesis de estos tres métodos, vamos a indicar que, déjeme dejar de compartir, el método de la observación es como una base de datos, le decía, que sistematiza toda la información que pasa día a día, mes a mes en la economía y describe lo que está pasando. Sí. En cambio, el método inductivo es un método. ¿Y para qué sirve lo que hace la observación antes? El método de la observación, obviamente, para que esa información sea analizada, sea tratada, vamos a ver más adelante, a través de enfoques, de teorías, y se construyen a partir de eso leyes, ¿no? A través de esa sistematización de esa información de lo que hace el método de la observación, ¿no? Se pueden construir teorías, se pueden construir leyes, etc. El segundo método, hemos dicho que es el método inductivo, es un método que parte de lo particular a lo general. Con el método inductivo yo formulo hipótesis. Una hipótesis es una afirmación, es un pronóstico anticipado de algo que va a ocurrir, ¿no? Entonces, cuando digo, por ejemplo, cuando el precio de las computadoras aumentan,
la cantidad demandada de computadoras disminuye. Y si esa proposición lo someto a otro bien, ¿no? A un bien software, si el precio del software aumenta, la cantidad demandada de software disminuye. Entonces, sí he probado estas hipótesis en diferentes lugares, en Moro, en Valle Grande, en Francia, Italia. Puedo hacer una generalización, decir de que cuando el precio de cualquier bien o servicio aumenta, la demanda disminuye. Entonces, es el método inductivo es aquel que me permite formular hipótesis y en esas hipótesis identifico la causa y el efecto. Y finalmente, también a manera de síntesis, hemos visto el enfoque deductivo. El método deductivo es contrario al inductivo. Por ejemplo, las matemáticas es un método, utiliza el método deductivo, ¿no? Hay, por ejemplo, la matemática general yo puedo aplicar a la economía, puedo aplicar a la física, etc. O sea, los principios de la derivación también los utilizo en algo específico que es la economía. Es el método deductivo, de lo general me lleva a lo particular. Por eso las matemáticas utilizan el método deductivo, porque por los principios matemáticos se pueden utilizar en diferentes áreas de conocimiento. En el caso de la economía, el método deductivo se utiliza para hacer generalizaciones acerca de un comportamiento general, se puede llevar a un comportamiento específico y concreto. Les decía, cuando se sabe que los precios de los bienes bajan, la demanda de cualquier bien o servicio aumenta. Y si someto a esa prueba los celulares, el bien celular, ¿qué va a pasar cuando el precio de los celulares baje? La demanda de celulares va a aumentar. Entonces, esas son proposiciones deductivas y que sirven básicamente para hacer pronósticos, les decía. Aquí yo estoy pronosticando lo que va a pasar con el bien celular. Bien, chicos, eso es todo por hoy. No sé si tienen algunas preguntas o algún comentario. Un comentario quería dar. Entonces, la inductiva se puede decir que es como sacar una suposición del comercio que puede haber en un producto. Sí, a ver, en realidad el método inductivo, decíamos de que con el método inductivo la economía generalmente formula hipótesis de lo que va a ocurrir o no va a ocurrir en un hecho o fenómeno económico. En el plano práctico, en el caso por ejemplo, de una empresa que desarrolla software o vende computadoras, con el método inductivo yo puedo formular una hipótesis. Ojo, si nosotros desarrollamos software a precios altos o no competitivos, no podremos vender. No vamos a vender. ¿Por qué? Porque sabemos de que cuando el precio de un bien no está en función al precio del mercado, no se puede vender. Segundo, y si hago ese mismo ejercicio, yo soy un fabricante de computadoras y veo de que y someto a una prueba de que cuando fabrico computadoras a precios altos no puedo vender, yo puedo utilizar esas individualidades de análisis de hardware y software a algo general. Cualquier producto, cualquier bien que se fabrique a precios altos no se van a poder vender en el mercado. Entonces, esa es más o menos la idea de cómo utiliza la economía el método inductivo, ¿no? Induce a formular una hipótesis acerca de la ocurrencia o no de un fenómeno o pronostica lo que va a pasar y luego hace generalizaciones, generaliza todo. ¿Alguna otra pregunta? Disculpe, ingeniero, ¿se lo va a enviar el documento? Está ustedes pueden bajar todo esto, chicos, está en la plataforma de Moodle. Okay. Ingresen ahí, lo tienen todas las unidades. Bien, por favor. Una pregunta, Hiro. Sí, Hans. ¿Y cuándo es conveniente usar el método deductivo? El método deductivo en el campo, por ejemplo, de ustedes, es bueno utilizar cuando, en este caso, quieren incursionar a un mercado extranjero, quieren exportar software. Para exportar software,
lo primero que tengo que hacer es un análisis deductivo. Tengo que deducir cómo está el mercado de software en el país donde quiero desarrollar. Se supone que los mercados globalizados de economía abierta tienen comportamientos generalizados de precios. Particularmente lo que pasa en Europa, las diferencias de precios no son muy significativas de equipos tecnológicos. Entonces, a través de la deducción, yo puedo deducir de que si no desarrollo software a precios bajos, no podré vender o no podré exportar software a España, por ejemplo. Entonces, eso implica que si yo no puedo desarrollar software a precios competitivos, tengo que hacer ajustes en mi empresa, pues, ¿no? Explicar cuál es la causa. ¿Cuál es la causa por la cual no puedo desarrollar software a precio competitivo? Tengo que hacer ajustes. Estoy pagando mucho a los ingenieros, estoy tardando mucho tiempo, utilizo muchos insumos y también sé la consecuencia. El no incursionar en mercados extranjeros es una pérdida de oportunidad de ganar más plata, de tener más utilidad. Ingeniero, ¿me escucha? Jonathan, sí, vamos. He escuchado, he leído por ahí un concepto, no sé, un concepto, unas palabras que decían la mano invisible de la economía Sí. en el libre mercado. ¿Cómo vendría funcionando eso? Buena pregunta. Se dice de que el mercado capitalista, el mercado, una de las formas de organización económica, la primera que hemos estudiado, la forma de organización capitalista, opera a través del término en francés, el laissez-faire. Quiere decir dejar hacer, dejar pasar. El laissez-faire es una mano invisible. Es una propuesta de un economista de Adam Smith que dice que la economía funciona de una manera natural cuando uno se lo regula, de una manera libre, donde los que producen hardware y software van al mercado, ofrecen su producto y los que quieren le compran. Entran en concertación los dos acerca del precio y se determina un precio que aceptan ambos, que les conviene a ambos. Esa es la mano invisible, no requiere de nadie más. No requiere de la intervención de un tercer agente económico. Aquí solamente operan dos agentes. En la mano invisible, el vendedor que produce el bien y el comprador que necesita el bien para satisfacer una necesidad. Ambos determinan a través del libre mercado, de la mano invisible, operan solos. Eso no ocurre en una economía regulada, donde el gobierno define los precios. Y en Bolivia hay algunas actividades que están definidas con un precio. Por eso se llama economía mixta. Hay algunas actividades que son reguladas. Por ejemplo, la exportación de productos agrícolas está regulada. Eso se llama fijar banda de precios. La banda de precios es fijar un precio para Bolivia y otro precio para exportar. Sí, por eso los olleros andan y los que producen carne, ¿no? Despotricando porque en el extranjero tienen mejores precios que acá. Eso generó el paro de los carniceros no hace mucho. Entonces, a eso se refiere un poco la mano invisible que hace de que en un mercado que no se controla funcione en forma automática sin que exista ningún árbitro, porque al final el Estado hace de árbitro, pues, ¿no? Para que no se conflictúen los que venden, los que fabrican y los que compran. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Eso sería todo por hoy. Entonces nos vemos el día viernes. Estoy preparando un práctico para el día viernes para que hagan el fin de semana. Nos vemos el día viernes. Que tengan buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Ah, chicos, no ha salido todavía, ¿no? No. ¿Pueden activar su camarita para que saque el control de asistencia, por favor? Un segundo, activen su cámara para la foto del control de asistencia, porque no hay otra forma. Voy a empezar con hay 3 páginas de asistentes con la primera. Vamos. Perdón, ingeniero, que no tengo cámara, estoy de escritorio.